El aeropuerto de Madrid debía despertar como cualquier tarde tranquila, con el murmullo de maletas rodando y el aroma a café recién hecho. Pero algo cambió. De pronto, los 12 perros capa 9 del capitán Alejandro Torres se detuvieron al unísono, sus cuerpos rígidos, sus orejas girando hacia la puerta de 18. Los pasajeros se quedaron inmóviles cuando los animales rompieron formación y comenzaron a rodear a un niño de unos 6 años que sostenía una muñeca de lana roja contra el pecho. Nadie entendía nada. El rugido de los motores. Capítulo 1. La luz quebrada del atardecer. El atardecer descendía sobre Madrid con una calma densa, casi eléctrica. El sol, filtrado entre nubes violetas y el reflejo metálico del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pintaba el cristal de los ventanales con una luz dorada que se deshacía en sombras. Fuera, el tráfico en la M11 rugía como un río de acero. Dentro, el eco de las ruedas de las maletas, el zumbido de las luces LED y el murmullo de voces se mezclaban con el sonido intermitente de los altavoces. Era una tarde cualquiera, rutinaria, demasiado perfecta para durar. En el café del aire, una joven limpiaba el mostrador con movimientos lentos y mecánicos. Isabela Ruiz, 27 años, piel color oliva, cabello castaño oscuro suelto con un mechón rebelde cayendo sobre la frente, vestida con una camisa blanca de manga corta con bordes rojos, falda negra ajustada y delantal gris. Había aprendido a moverse como parte del paisaje del aeropuerto. Llevaba un reloj viejo heredado de su madre, pero nunca lo miraba. En los aeropuertos, el tiempo no pasa, solo se repite. Isabela era amable sin prometer cercanía, educada sin mostrar emoción. Hablaba con los pasajeros lo justo. Sabía leer la prisa y el cansancio en los ojos de los viajeros, pero en los suyos quedaba un brillo de algo más profundo. Soledad sostenida. Desde la pandemia, había dejado la universidad y comenzó a trabajar doble turno para pagar la deuda médica de su padre. Lo hacía sin queja, pero cada día la distancia entre su cuerpo y su mente se ensanchaba. Aquella tarde, su sonrisa era la sombra de una costumbre. El reloj digital sobre la barra marcaba las 17:42. Los últimos vuelos del día empezaban a llenar el terminal D. Un grupo de turistas hablaba alto en italiano. Una familia discutía por los asientos. Los empleados de limpieza pasaban, invisibles, empujando sus carros metálicos. Afuera, el cielo se teñía de cobre. Isabela sirvió 2 cafés cortados, escuchó el pitido del microondas y, al levantar la vista, vio algo que cortó la monotonía. Un grupo de perros policiales caminando en formación perfecta. Eran 12 pastores belgas malinois, cada uno guiado por un agente de la Guardia Civil. Avanzaban con precisión militar, el brillo de sus arneses reflejando la luz de los focos del techo. A la cabeza del grupo marchaba capitán Alejandro Torres, 38 años, pelo negro recortado al ras, uniforme verde oliva sin una arruga, botas negras pulidas hasta el reflejo, rostro anguloso marcado por años de servicio. Había servido en operaciones de desactivación de explosivos en el norte de África. Su reputación era la de un hombre frío y exacto, pero los que lo conocían sabían que bajo esa disciplina vivía una humanidad feroz, la que solo conservan los que han mirado el peligro demasiado cerca. A su izquierda trotaba su compañera más leal, Sombra, 6 años, una malinois hembra de pelaje sable oscuro, pecho fuerte, orejas altas y una cicatriz fina en la oreja derecha, ojos ámbar que parecían ver a través del aire. Era la más veterana del equipo, especialista en detección de explosivos electrónicos, su instinto afinado como una cuerda de violín.
El equipo patrullaba la zona D18, una inspección rutinaria antes de la llegada de una delegación internacional prevista para las 19:00. Alejandro caminaba con la seguridad de quien controla el terreno. La radio en su hombro soltó un chasquido leve. Un informe más. Todo bajo control, hasta que no lo estuvo. Sombra se detuvo, no por cansancio ni distracción, sino como si el aire frente a ella hubiera cambiado de textura. Alejandro lo sintió antes de verlo. Una vibración en la correa, un pulso que le subió por el antebrazo. Miró hacia donde apuntaban los ojos de la perra. A 10 metros, entre el flujo de pasajeros, un niño pequeño permanecía quieto. Hugo Navarro, 6 años. Cabello rubio oscuro, ligeramente rizado, jersey de lana rojo con un remiendo en el codo, pantalón vaquero gastado, zapatillas azules cubiertas de polvo. Sostenía en brazos un muñeco de lana roja, con botones negros por ojos y costuras viejas. No lloraba. No pedía ayuda. Miraba un punto fijo en el aire, como si el ruido del aeropuerto no existiera. Alejandro levantó una ceja. Los perros, uno tras otro, comenzaron a girar hacia el niño. Sombra olió el aire, exhaló y bajó el hocico. Los demás la siguieron. El patrón se repitió con precisión. 12 cuerpos tensos, 12 respiraciones sincronizadas, 12 miradas fijas. No había agresión, pero sí una alarma muda. Desde el café del aire, Isabela observó la escena a través del cristal. El resplandor del atardecer le daba a todo un tono dorado casi irreal. Vio el círculo de perros formándose, la figura del niño tan quieta en medio del movimiento, y una sensación inexplicable le atravesó el pecho. Dejó la bandeja sobre la barra, cruzó la puerta y avanzó hacia el pasillo. A medida que se acercaba, el sonido ambiente se desvanecía. El pitido de los escáneres, las conversaciones, los pasos, todo se desdibujó en un silencio viscoso. Cuando llegó a 3 metros del niño, se inclinó un poco. «Cariño», dijo con voz suave, intentando no asustarlo. «¿Te has perdido?» El niño no respondió. Solo apretó el muñeco contra su pecho. Alejandro se acercó despacio, el rostro serio, pero sin dureza. «Buenas tardes», dijo agachándose. «Soy el capitán Torres. ¿Puedo ayudarte?» El niño levantó la mirada, ojos grandes, iris claros como vidrio. «Mamá ha ido al baño», susurró. Sombra gruñó. Un sonido bajo, apenas audible, que Alejandro reconoció. No era agresión, era advertencia. Los perros cambiaron de posición. 2 se movieron hacia los flancos, el resto formó un arco más cerrado. La gente empezó a detenerse. Algunos grababan con sus teléfonos. Isabela sintió un temblor en el estómago. No era miedo, era instinto. Había algo fuera de lugar. Miró el muñeco rojo, la costura en el pecho, el brillo metálico en los botones. Recordó, sin querer, el olor a cable quemado del incendio que había destruido el bar de su familia. Aquel mismo olor, metálico, ahora flotaba en el aire. Alejandro extendió una mano, despacio. «Tranquilo, hijo, nadie te va a hacer daño». El niño lo miró sin moverse. La respiración de los perros se volvió un ritmo contenido, como una batería esperando la señal. De pronto, un reflejo golpeó el cristal. Un haz de sol atravesó el ventanal y rebotó justo sobre los ojos del muñeco. Un destello. Breve. Pero Sombra lo sintió. El ladrido salió seco, poderoso. Le siguieron los demás, uno tras otro. 12 sonidos idénticos que resonaron en el terminal como una sirena viva. Los pasajeros gritaron, se agacharon, los móviles cayeron al suelo. Alejandro levantó el brazo. «Nadie se mueva». Isabela se quedó helada, el corazón en la garganta. Miró al niño. No lloraba, no parecía asustado. Apretaba el muñeco con más fuerza, como si el ruido no fuera para él, sino por él. Y entonces ocurrió lo imposible. Los perros rompieron formación y se movieron en círculo,
cerrándose alrededor del niño y de Isabela, que había quedado dentro sin darse cuenta. No atacaban, protegían. El pasillo entero contuvo la respiración. Sombra miró a Alejandro. El capitán entendió el mensaje sin palabras. «No están amenazando», murmuró. «Están guardando». El reloj marcaba las 18:01. La tarde dorada había desaparecido. En su lugar un resplandor blanco, artificial, iluminaba la escena. El ladrido volvió a estallar, más fuerte. Algo en aquella calma perfecta acababa de romperse. Capítulo 2. El espectro que vibra bajo el ruido. El cielo de Madrid se había oscurecido sin que nadie lo notara, y ahora la tarde caía como una lámina de plomo sobre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las luces exteriores del terminal comenzaban a encenderse una a una, dibujando líneas de neón en los ventanales empañados por la humedad. En el horizonte, el tráfico de la M11 era una corriente interminable de puntos rojos, y la lluvia fina que llegaba del oeste hacía vibrar los techos metálicos del aeropuerto con un murmullo continuo. Era la hora del cansancio, cuando el día todavía no termina y la noche ya pesa. En la superficie, en el pasillo del área D, la tensión seguía suspendida. Capitán Alejandro Torres, 38 años, permanecía en silencio, la mano levantada, el rostro iluminado por los destellos intermitentes del panel de seguridad. Frente a él, los 12 perros malinois habían formado un círculo cerrado. Los cuerpos eran sombras tensas, las colas fijas, las orejas erguidas. No atacaban, no retrocedían. Estaban en lo que los entrenadores llamaban postura de alerta autónoma, el punto exacto entre la defensa y la acción. En el centro del círculo, Hugo Navarro, 6 años, seguía abrazando su muñeco de lana roja, y junto a él, sin entender por qué, Isabela Ruiz, 27 años, seguía allí, arrodillada, atrapada entre el instinto de huir y la necesidad de proteger. El aire era espeso, cada respiración se oía. La voz del altavoz que anunciaba retrasos sonaba como una interferencia lejana. Isabela se inclinó un poco más, el delantal rozando el suelo pulido, la voz apenas un suspiro. «Cariño, te has perdido, ¿verdad?» El niño no contestó. Solo apretó más el muñeco contra el pecho. El tacto del hilo rojo era áspero, pero lo que realmente sorprendió a Isabela fue el peso. Aquel juguete pesaba demasiado para ser de lana, y estaba frío, frío como el metal. Un zumbido corto rompió el silencio. Venía de la radio del cinturón de Alejandro. El mensaje era claro. «Capitán, tenemos una lectura extraña en la banda L. Viene de su zona. A varios metros bajo tierra, en el subsuelo técnico del aeropuerto, Miguel Ortega, 33 años, se enderezó frente al panel de espectro de radiofrecuencia. El zumbido que escuchaba no era casualidad. Miguel, pelo castaño claro, barba incipiente, chaqueta reflectante amarilla y pantalones de trabajo azul marino manchados de aceite. Era ingeniero de sistemas CNS-ATM, comunicación, navegación y vigilancia aérea. Llevaba 8 años en mantenimiento de radares y sistemas de frecuencia civil. Inteligente, callado, obsesivo con las anomalías. Su equipo lo llamaba el hombre que escucha al cielo, porque decía que podía notar los fallos antes de que sonaran las alarmas. Esa tarde había notado algo imposible. Un pico de emisión en banda L, una frecuencia usada solo por sistemas militares y satélites de rastreo. En los gráficos del monitor, la señal dibujaba un pulso irregular, un latido. Su origen, puerta D18. «No puede ser», murmuró ajustando los controles. La frecuencia se repetía cada 9 segundos. Corto, limpio, deliberado. Tomó su radio. «Aquí técnico Ortega. Confirmo emisión no autorizada en zona D. Frecuencia militar. Posible dispositivo activo». Del otro lado la respuesta fue inmediata. «Ortega,
Mantenga el rastreo. El capitán Torres está en la zona. En superficie, Alejandro había recibido el mensaje. Su mirada cambió. Del gesto de control pasó al de peligro calculado. Unidad 2, sellad el pasillo. Ordenó. Nadie entra ni sale. El eco de sus botas resonó mientras se acercaba a Isabela y al niño. Los perros no se movieron. Isabela, dijo sin levantar la voz. Aléjate muy despacio. La joven lo miró. Notó la rigidez en su tono. Obedeció. Retrocedió un paso, luego otro, manteniendo la mirada en el niño. Hugo la seguía con los ojos, pero sin miedo. Solo parecía cansado, demasiado para su edad. Uno de los agentes de apoyo, sargento Ruiz de Lara, 41 años, hombre corpulento, piel morena, barba corta, ojos oscuros como piedra, veterano de campo y especialista en explosivos. Se acercó con un detector de metales portátil. Vamos a escanearlo, mi capitán. Alejandro asintió. El zumbador del aparato llenó el pasillo. El primer barrido sobre el niño no detectó nada. El segundo, sobre el muñeco, cambió todo. Bip, bip, bip. El sonido se aceleró hasta volverse continuo. Todos los perros tensaron los músculos. Sombra, 6 años, dio un paso al frente, su nariz a centímetros del juguete, la respiración firme. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Metal interno, dijo el sargento. Alejandro respiró hondo. Retírense, todos atrás, mantengan el círculo. Isabela se quedó inmóvil, paralizada entre la orden y el impulso. El niño no lloraba. Miraba el suelo como si no entendiera la gravedad de lo que estaba pasando. ¿Quién te dio ese muñeco, Hugo?, preguntó Alejandro sin apartar los ojos del objeto. El niño movió la cabeza lentamente. Un amigo de mamá. La frase flotó en el aire como una chispa en un cuarto de gasolina. Alejandro intercambió una mirada con Ruiz de Lara. En su radio, la voz de Miguel Ortega volvió a sonar. Capitán, la señal aumenta. No es interferencia, es un transmisor activo. Emite datos en bucle. ¿Origen exacto?, preguntó Alejandro. Su posición. El muñeco. Alejandro cerró la mandíbula. Copiado. Iniciamos protocolo de contención. En la terminal los pasajeros fueron retirados lentamente por los agentes. La cinta de seguridad se desplegó. Las luces del techo bajaron de intensidad. Solo quedaban los perros, los oficiales y el sonido eléctrico de la tensión. Isabela miraba la escena desde detrás del cordón. No podía apartar la vista del niño. Algo en su instinto le decía que no era solo una cuestión de peligro, sino de culpa. Había en aquel niño una calma demasiado profunda, una especie de desconexión con todo lo que lo rodeaba. Alejandro se agachó, habló con el tono de quien se dirige a una criatura herida. Hugo, necesito que me des el muñeco. No te pasará nada. El niño dudó. Es de papá. Lo sé, pero tengo que cuidarlo, igual que a ti. El pequeño bajó la cabeza y extendió los brazos. El muñeco cayó en manos del capitán. Pesaba, no como un juguete, sino como un bloque hueco. Alejandro lo colocó con cuidado en el suelo, sobre una manta de contención. Los perros se movieron en círculo, cubriéndolo. En ese momento, Miguel Ortega entró en la escena. Había subido desde el sótano con su maletín de detección espectral portátil. Traía el rostro tenso, los ojos hundidos detrás de las gafas protectoras. Soy el ingeniero de sistemas. Necesito examinarlo. Alejandro asintió. Miguel arrodilló el maletín, sacó el espectrómetro de mano y lo pasó sobre la superficie del muñeco. Una línea azul apareció en la pantalla. Capitán, esto no es un juguete. ¿Qué es? Un emisor de microfrecuencia modificado. Envía coordenadas, pero... Miguel frunció el ceño. La estructura interna tiene componentes de titanio. Es tecnología avanzada. Ruiz de Lara se inclinó.
¿Una bomba? No, es demasiado pequeño, pero podría ser un rastreador o un sensor. Miguel siguió midiendo. La señal está codificada, probablemente encriptada con un sistema militar. Alejandro observó el pasillo vacío. Los ventanales reflejaban las luces rojas de los camiones de policía estacionados afuera. Madrid se convertía en un espejo de luces en movimiento, y dentro del cristal, el rostro del niño parecía flotar entre el brillo y la sombra. Isabela retrocedió un paso. Sus manos temblaban. Pensó en la última vez que había sentido un miedo así. La noche del incendio. El momento exacto en que entendió que el fuego tenía su propio lenguaje. Los perros lo sabían antes que nosotros, pensó. Alejandro habló de nuevo por la radio. Centro de control. Necesito EOD en la D18. Posible dispositivo electrónico modificado. La respuesta llegó inmediata. Unidad EOD en camino, 3 minutos. Sombra siguió mirando el muñeco. No lo perdía de vista ni un segundo. Alejandro se arrodilló junto a ella, la mano sobre el arnés. Tranquila, chica. Lo tenemos. La perra bajó la cabeza, pero no apartó los ojos del juguete. El reloj digital del pasillo marcó las 18:23. Afuera la lluvia se intensificó. Las gotas golpeaban el vidrio como una percusión suave y constante. Isabela, aún detrás de la cinta, cruzó los brazos conteniendo el impulso de acercarse. Su corazón latía al ritmo de los ladridos contenidos. Entonces, sin previo aviso, la radio de Alejandro estalló en estática. «Capitán, cuidado. Detectamos segundo pulso de 100 tempo mismos. Transmisión...» No solo sale del muñeco, sino que responde a otra fuente, dentro del terminal. Alejandro se levantó. «Repita eso. La señal tiene eco. Alguien la está recibiendo. Desde adentro». El silencio se volvió total. Miguel levantó la vista de la pantalla. «Eso significa que no estamos solos». Los perros comenzaron a moverse, un temblor casi imperceptible. Los oídos erguidos, el aire cortante. Sombra gruñó. Alejandro giró la cabeza hacia el fondo del pasillo. Entre las sombras, una figura se movió. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, el sonido volvió a brotar del muñeco. Un pitido breve, seco. La escena quedó congelada. Isabela sintió como el tiempo se detenía. La tarde, la luz, el ruido. Todo desapareció. Solo quedó ese sonido diminuto y el presentimiento unánime, el mismo en los ojos humanos y en los ojos de los perros. Algo estaba a punto de empezar. Capítulo 3. La muñeca que sabía hablar. La noche había caído sobre Madrid como una manta húmeda. El cielo, cubierto de nubes bajas, devolvía el resplandor anaranjado de las farolas y de los focos del aeropuerto. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se veía desde fuera como una fortaleza de cristal en mitad de la tormenta. Reluciente, pero vulnerable. La lluvia caía en diagonales finas sobre las ventanas y el viento hacía vibrar las placas metálicas del techo con un rumor grave, casi un gemido. En el interior del edificio, las luces frías del pasillo D seguían encendidas, aunque la zona permanecía vacía. En una de las salas de seguridad del subsuelo, el silencio era roto solo por el pitido constante de los monitores. Capitán Alejandro Torres, 38 años, se mantenía firme junto a la mesa metálica donde descansaba el muñeco rojo, ahora abierto en 2 mitades. El aire olía a estaño y a plástico quemado. Frente a él, los técnicos de la unidad EOD, desactivación de explosivos, trabajaban con precisión quirúrgica. Uno de ellos, teniente Marcos Gil, 36 años, hombre delgado, cabello rubio peinado hacia atrás, rostro cansado por noches de guardia, voz baja y concentrada. Movía unas pinzas con la calma de quien convive con el peligro a diario. «Confirmado», dijo sin apartar la vista. «No hay explosivos.
Pero esto no es un juguete cualquiera. Los otros dos agentes intercambiaron miradas. Alejandro se inclinó sobre la mesa. Dentro del muñeco, entre capas de fibra y algodón, se veía un pequeño módulo con cables finos y una luz azul intermitente. ¿Qué demonios es eso?, preguntó el capitán. Un dispositivo de comunicación satelital, respondió Hill. Es un módulo IoT, versión militar miniaturizada. Tiene batería de litio, antena de frecuencia oculta y una etiqueta BLE. En otras palabras, es un nodo de red. Alejandro frunció el ceño. ¿Un nodo? Sí. Este aparato no transmite solo, explicó el teniente. Actúa como repetidor, sincronizado con otra fuente cercana. Cuando el niño lo lleva encima, el dispositivo se conecta automáticamente con un punto oculto dentro del edificio. El capitán se enderezó. O sea que alguien aquí dentro estaba recibiendo la señal. En ese momento, la voz de Miguel Ortega, 33 años, llegó desde el intercom, distorsionada por la estática. Torres, soy Ortega desde el centro de control. Confirmo correlación de frecuencia. He localizado otra emisión con el mismo patrón de pulsos. Viene del subsuelo de la zona D, armario de red industrial. ¿Lo puedes cortar?, preguntó Alejandro. Estoy intentándolo, pero el transmisor tiene protección. Alguien lo programó con una clave externa. No es trabajo de aficionado. El silencio que siguió fue denso. El pitido del monitor marcaba el compás del miedo. Alejandro miró a Isabela Ruiz, 27 años, que se mantenía en un rincón de la sala, junto al niño. Su uniforme estaba húmedo, el cabello suelto por la humedad, y las sombras bajo sus ojos eran profundas. A pesar de la tensión, su voz era la única que mantenía la calma. Hugo, cariño, ¿puedes contarme otra vez quién te dio ese muñeco? El niño Hugo Navarro, 6 años, estaba sentado en una silla metálica demasiado grande para su cuerpo. Las manos pequeñas descansaban sobre sus rodillas, temblando apenas. Sus ojos claros miraban al suelo. Fue un señor, dijo finalmente con voz débil. En el mostrador, dijo que papá me lo mandaba, porque me extrañaba. Alejandro se inclinó hacia él. ¿Recuerdas cómo era ese hombre? El niño asintió. Llevaba chaqueta azul, tenía una cicatriz aquí. Señaló su mejilla derecha. Y olía como a gasolina. El capitán sintió un escalofrío. La descripción coincidía con uno de los sospechosos de Zárate Tech, una empresa tecnológica madrileña que había estado bajo investigación por robo de datos de defensa. Miguel desde el intercom añadió: «Capitán, escuché el nombre del niño. ¿Navarro? ¿Es hijo de Javier Navarro?» «Así es. ¿Lo conoces?» «Conozco el caso. Javier Navarro era ingeniero de Zárate Tech. Desapareció hace 6 meses. Estaba desarrollando protocolos de comunicación encriptada para satélites de baja órbita». Alejandro intercambió una mirada con Hill. «¿Y crees que esto?», dijo señalando el muñeco. «¿Tiene que ver con eso?». Miguel respondió sin dudar. «No lo creo. Lo sé. Ese módulo usa exactamente la misma estructura de cifrado que los prototipos de Zárate. Pero alguien modificó el firmware». Isabela escuchaba sin entender del todo los términos técnicos, pero cada palabra aumentaba la presión en su pecho. Miró al niño, que se abrazaba a sí mismo, y algo dentro de ella se rompió. Se acercó y se arrodilló frente a él. «No pasa nada, Hugo. Vamos a encontrar a tu papá, ¿vale?» El niño levantó los ojos. «Pero mamá dijo que papá se fue al cielo». Isabela tragó saliva. A veces los adultos se equivocan. Alejandro observó la escena en silencio. En medio del caos, aquella mujer, una simple camarera del aeropuerto, era la única capaz de mantener la humanidad en aquella habitación llena de tecnología y sospechas. De repente, el módulo del muñeco parpadeó 2 veces
y emitió un sonido breve, un pitido agudo, como un mensaje. Gil retrocedió un paso. «Está transmitiendo de nuevo», Miguel gritó desde la radio. «¡Cuidado! La señal se ha reactivado. No es solo una emisión, está recibiendo respuesta». Las luces de la sala bajaron un instante. En las pantallas del laboratorio técnico aparecieron códigos binarios desplazándose. «Están intentando recuperar la conexión», dijo Miguel. Como si el muñeco estuviera hablando. Isabela apretó la mano del niño. «¿Qué está diciendo Miguel?», preguntó Alejandro. El ingeniero tecleó rápido. «Los paquetes no son texto. Son coordenadas. Están enviando posiciones. Y hay algo más. Una línea de datos con un identificador humano». Alejandro se inclinó sobre el micrófono. «¿Qué identificador?». Miguel se quedó en silencio unos segundos, mirando la pantalla. «Navarro J-01». El aire se cortó. Alejandro se giró lentamente hacia el niño. «Tu padre puede que no esté muerto». El pequeño abrió la boca, pero no dijo nada. El teniente Gil habló con voz tensa. «Si tu padre sigue con vida, entonces alguien usa su tecnología para rastrearlo. O para atraerlo», añadió Alejandro, sombrío. Miguel interrumpió desde el intercom. «Capitán, algo está cambiando en el espectro. El repetidor del sótano acaba de cortar emisión. Alguien lo ha desconectado manualmente». Alejandro se giró hacia Ruiz de Lara. «Envía 2 hombres abajo. Quiero ese punto asegurado». «A la orden». 2 agentes salieron de la sala. El sonido de sus pasos se perdió por el pasillo. Isabela seguía junto al niño. La lluvia repiqueteaba sobre los ventanales, mezclándose con los ruidos metálicos del sistema de ventilación. En el monitor, el gráfico de la señal se estabilizó, hasta que una voz mecánica surgió del altavoz del muñeco. Era débil, distorsionada, pero humana. «Unidad, activa, enlace, fallido». Todos se quedaron inmóviles. La voz repitió: «Navarro, confirmar, posición». El teniente Gil dio un paso atrás. «Santo Dios, está recibiendo comandos de voz». Alejandro se acercó, el rostro endurecido. «Miguel, ¿esa voz viene del transmisor?». «Negativo, capitán. No es una grabación. Alguien la está emitiendo en tiempo real». El niño se tapó los oídos. «Esa voz», susurró. «Esa voz es de papá». El silencio cayó como un golpe. Alejandro sintió cómo se le erizaban los brazos. «¿Estás seguro, Hugo?». El niño asintió. «Me hablaba así cuando jugábamos con la tablet». Gil apagó el dispositivo, pero el pitido volvió, más fuerte. La muñeca, medio abierta, seguía brillando con un pulso azul. Alejandro miró a Isabela. «Tenemos que sacaros de aquí». Ella lo entendió sin discutir. Tomó la mano del niño y lo levantó despacio. En ese momento, la radio del capitán rugió. «Torres, aquí unidad subterránea. Llegamos al punto debajo. El repetidor está vacío». «¿Vacío?», repitió Alejandro. «Sí, pero el armario aún está caliente. Alguien acaba de salir de aquí hace menos de 1 minuto». Alejandro apretó la mandíbula. «Cerrad las salidas inmediatas. No dejéis que nadie cruce el perímetro». Miró a Gil. «Desmonta ese módulo y aísla la energía». El técnico asintió. Con manos firmes, desconectó los cables uno a uno. El pitido disminuyó, hasta apagarse. En la pantalla del centro de control, Miguel observó cómo la línea de frecuencia desaparecía del Liamosota espectro. Respiró, pero algo en el registro le hizo detenerse. Había una última transmisión saliente, apenas 1 segundo antes de la desconexión. Un mensaje simple, compuesto por 3 palabras. Lo leyó en voz alta, con un nudo en la garganta. «Ya vienen por él». Capítulo 4. La puerta que se abrió sola. La lluvia había dejado de caer, pero el aire de Madrid seguía cargado, espeso,
como si la tormenta se hubiese quedado suspendida sobre los tejados. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el asfalto aún brillaba con reflejos de neón, y los charcos devolvían las luces de los vehículos policiales que se movían como insectos metálicos entre las pistas cerradas. Eran casi las 10 de la noche. El viento soplaba frío desde el norte, haciendo vibrar las vallas del perímetro con un sonido hueco. Dentro del complejo, los monitores del centro de control proyectaban luces verdes y rojas sobre los rostros tensos de los agentes. Miguel Ortega, 33 años, estaba en la sala técnica del subsuelo, empapado en sudor a pesar del frío. Los cables colgaban sobre su cabeza como raíces oscuras. En la mano sostenía una linterna y en la otra el multímetro que emitía un zumbido intermitente. Su respiración era agitada. Llevaba más de 20 minutos siguiendo un cable coaxial oculto tras los paneles del sistema eléctrico. El rastro terminaba en una caja gris del tamaño de un microondas, encajada en el fondo del armario de red. Cuando acercó la luz, vio un contador digital encendido, 0159, 0158, un dispositivo de detonación. Miguel tragó saliva. «Maldición», susurró. «No es solo un transmisor, es un eliminador». Tomó el radio. «Aquí Ortega. Confirmo dispositivo de destrucción. Temporizador activo. Tiempo restante. Menos de 2 minutos. Puedo cortar la corriente, pero alguien debe cortar la comunicación ahora. Si sigue recibiendo señal, el circuito se autoalimenta». En la superficie, capitán Alejandro Torres, 38 años, escuchó el mensaje mientras avanzaba por el corredor D con paso firme, seguido de 2 oficiales armados. La luz de emergencia pintaba las paredes de rojo. «Entendido, Ortega», respondió por el intercom. «Mantén tu posición. Cortaremos la señal desde aquí». A su lado caminaba Sargento Ruiz de Lara, 41 años, su rostro endurecido por la tensión. «Capitán, las cámaras acaban de detectar movimiento en la puerta técnica sur», informó sosteniendo una tableta con la imagen en directo. Vehículo blanco, matrícula con sello del Ministerio de Transporte. Pero el código no existe en la base de datos. Alejandro se detuvo. Amplía imagen. La pantalla mostró una camioneta Mercedes Sprinter con logotipo falso del servicio de mantenimiento del aeropuerto. En el asiento del conductor se veía un hombre robusto, barba de varios días, gorra oscura. Sergio Álvarez, 45 años, piel curtida, ojos pequeños y fríos, hombros anchos, exmilitar expulsado por tráfico de información confidencial. Al lado 2 hombres más jóvenes manipulaban una tableta. El reconocimiento facial los identificó de inmediato. Diego Lafuente, 34 años, piel clara, cabello rubio, excontratista técnico de Zárate Tech, especializado en telecomunicaciones militares, y Tomás Rivas, 29 años, morocho, delgado, con un tatuaje en el cuello, exprogramador de drones autónomos. Alejandro apretó la mandíbula. Objetivo confirmado. Están usando al niño como marcador móvil. Ruiz de Lara lo miró, incrédulo. ¿Marcador? Sí. Usan el módulo del muñeco para mapear los límites de la red militar satelital de Madrid. El niño transporta el punto de referencia y el sistema remoto triangula el campo de seguridad. Cuando terminen, borrarán toda huella. Con esa bomba. El capitán levantó la radio. Todas las unidades. Alerta nivel 1. Vehículo sospechoso en puerta técnica sur. Prioridad. Interceptar y asegurar perímetro. Ortega. Gana tiempo. En la oscuridad del subsuelo Miguel se inclinó sobre el dispositivo, el sudor cayendo sobre la placa metálica. «Vamos, maldita sea», murmuró mientras desconectaba uno a uno los conectores de energía. Cada chispa parecía una amenaza. Las cifras del temporizador descendían. 0048, 0047. Arriba las alarmas de seguridad resonaron en los pasillos.
Isabela Ruiz, 27 años, se encontraba en la sala de contención con Hugo Navarro, 6 años, rodeada por 2 agentes de protección civil. A través de la ventana de cristal blindado, veía el resplandor azul y rojo de los vehículos fuera. Su uniforme estaba empapado. Las manos aún temblaban. El niño dormía contra su pecho, exhausto, su respiración corta y tibia. Uno de los agentes, Lucía Ferrer, 31 años, cabello negro recogido en moño bajo, rostro serio pero cálido, paramédica de servicio, le ofreció una manta térmica. «Manténgalo arropado, señora. Hay demasiado ruido afuera». Isabela asintió sin apartar la vista del niño. Él no debería estar aquí. Es solo un niño. Lucía la miró con compasión. Y sin embargo, el mundo siempre usa a los más inocentes para esconder su guerra. El sonido de las sirenas aumentó. Isabela se estremeció. Se escuchó un rugido de motor a lo lejos. En el patio técnico, el camión blanco avanzaba hacia la puerta secundaria. El guardia del puesto, un joven con chaleco reflectante, levantó el brazo para detenerlo. Pero la puerta se abrió sin resistencia. Sergio Álvarez había utilizado un pase magnético falsificado. La barrera se levantó y el vehículo cruzó lentamente, directo hacia el área de carga vacía. Alejandro llegó a la zona justo cuando las cámaras captaban la escena. «¡Cierren esa puerta ahora!», gritó al intercom. «Negativo, capitán», contestó el operador. «El sistema no responde. Han anulado el control remoto». El capitán giró hacia su equipo Cabo 9, estacionado a 20 metros. Los perros estaban inquietos, orejas erguidas, gruñidos bajos. «Torres a todas las unidades. Los quiero desplegados en formación 3. Los perros van al frente. Si el vehículo intenta avanzar, bloqueadlo. Sombra, 6 años. La Malinois líder emitió un Nusim ladrido seco, su cuerpo tenso como acero. Los demás perros respondieron en cadena. Bajo la lluvia fina, la escena parecía de otro mundo. Hombres y animales alineados bajo el resplandor blanco del foco, esperando una orden. En el intercom, la voz de Miguel sonó entrecortada. 40 segundos. Si no corto la transmisión, explota el módulo. Alejandro respondió. «Aguanta, Ortega. Vamos a detener la señal». Diego dentro de la camioneta miró la tableta. «Tenemos conexión con el satélite, pero la red del aeropuerto está bloqueando la salida». Tomás frunció el ceño. «¿Y si usamos el detonador manual?» «No hasta tener la confirmación». Sergio observaba por el espejo retrovisor. «Ya no hay tiempo. Cierren el enlace y vámonos». En ese instante, Miguel encontró el cable principal. Un haz de luz azul iluminó su rostro. «Aquí está. La línea de transmisión». Cortó con una navaja aislada. El contador se detuvo en 00, Tedosita. Silencio. Miguel exhaló, temblando. Transmisión interrumpida. «Arriba». Alejandro miró su reloj. «Bien hecho, Ortega. Ahora vayamos por ellos». La camioneta blanca aceleró. Los perros reaccionaron instantáneamente, corriendo hacia el perímetro. Sombra se lanzó adelante, ladrando con furia. Las luces del vehículo los cegaron un segundo antes de que los frenos chillaran. 2 agentes rodearon el costado, apuntando con linternas y armas. «Salgan con las manos arriba». Sergio bajó la ventanilla, rostro impasible. «Demasiado tarde, capitán», dijo con voz ronca. «Ya consiguieron lo que querían». Alejandro lo miró sin entender. «¿Qué demonios significa eso?» El motor del camión rugió. Los perros ladraron con más fuerza. Sombra se adelantó, gruñendo. Y entonces, el sonido desapareció. Un estallido sordo sacudió el aire, no de fuego, sino de ondas. Una descarga electromagnética invisible atravesó el patio, apagando todas las luces durante un segundo eterno. El sistema eléctrico se reinició. Los monitores parpadearon. En la sala de contención,
Isabela sintió cómo el suelo vibraba. Lucía gritó: «¡Protéjase!». El vidrio tembló, pero no estalló. Luego, silencio. Solo el pitido del monitor cardíaco de emergencia. Las luces rojas parpadeaban intermitentes. Hugo despertó sobresaltado, susurrando: «Mamá». Isabela lo abrazó con fuerza, sin palabras. En el pasillo, el eco de los ladridos aún flotaba, mezclado con el olor metálico del ozono. Alejandro caminó hacia el vehículo. Dentro, los asientos estaban vacíos. Las puertas traseras abiertas. Ningún cuerpo. Ruiz de Lara llegó corriendo. «No hay rastro, capitán. Desaparecieron». Alejandro miró el suelo. El agua reflejaba la luz de emergencia. En el barro, una huella fresca. Botas militares. Miró al horizonte. La puerta técnica seguía abierta. Capítulo 5. Reconectar la fe. El amanecer sobre Madrid llegó lento, como si la ciudad entera necesitara un respiro antes de volver a moverse. La lluvia de la noche había dejado un olor metálico en el aire, y el asfalto, aún húmedo, reflejaba la luz blanquecina de un nuevo día. Desde la autopista M11, las sirenas se escuchaban a lo lejos, pero ya no con la urgencia del miedo, sino con el tono apagado del deber cumplido. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los focos de emergencia se habían apagado, y las pantallas de control volvían a mostrar itinerarios y horarios. El caos de la noche anterior parecía haberse disuelto, pero en el aire persistía esa electricidad invisible que queda después de una tormenta. En el exterior del hangar técnico, capitán Alejandro Torres, 38 años, permanecía de pie junto a los vehículos de la Guardia Civil, con el rostro endurecido por el cansancio. Su uniforme estaba cubierto de polvo y su voz rasgada por horas de órdenes y tensión. Detrás de él, Sombra, 6 años, la Malinois veterana, de pelaje sable oscuro y mirada de fuego, descansaba con las orejas erguidas, vigilante incluso en reposo. A su alrededor, los otros 11 perros de la unidad K9 se acomodaban en semicírculo, exhaustos, pero alerta. A unos metros, el equipo EOD desmontaba lo que quedaba del paquete explosivo. El teniente Marcos Gil, 36 años, con las manos manchadas de polvo de metal, colocó la última pieza del detonador dentro de una caja de seguridad y exhaló profundamente. Desactivado. Su voz sonó ronca, pero firme. «No hay riesgo residual». Alejandro asintió. «Buen trabajo, teniente». Unos metros más allá, 3 figuras esposadas eran escoltadas por la policía hacia los coches blindados. Sergio Álvarez, 45 años, mantenía la cabeza baja, el rostro curtido por la derrota. Su chaqueta estaba rota, su mirada vacía. A su lado, Diego Lafuente, 34 años, tenía los labios apretados, sin decir palabra, mientras que Tomás Rivas, 29 años, no dejaba de repetir entre dientes: «No era así como debía terminar». Los 3 habían sido capturados apenas minutos después de la descarga electromagnética, cuando intentaban huir a pie por el perímetro industrial. El inspector a cargo de la detención, comisario Julián Vera, 52 años. Hombre alto, calvo, con barba gris, perfectamente recortada y ojos azules fríos, veterano de operaciones antiterroristas. Se acercó a Alejandro. «Capitán, los tenemos». Diego ya habló. Confirmó que Zárate-Teg financió la operación para probar un nuevo método de infiltración satelital. Sergio era el enlace con los excontratistas. Alejandro apretó el puño. ¿Y Javier Navarro? ¿Qué hay de él? El comisario negó con la cabeza. Sigue desaparecido. Pero si lo que dijeron es cierto, él intentó sabotear su propio proyecto antes de que lo usaran como arma. Ellos solo querían recuperarlo, o destruir las pruebas. En ese momento, desde el subsuelo, la voz de Miguel Ortega, 33 años, llegó por radio. «Torres, aquí Ortega».
Confirmo desconexión total del repetidor. Acabo de extraer el último conector de la línea de datos. La red RF está limpia. Una breve pausa. Todo vuelve a la normalidad. Alejandro respiró hondo por primera vez en horas. Buen trabajo, Miguel. En el nivel superior, en una sala lateral del área de pasajeros evacuados, Isabela Ruiz, 27 años, se sentaba en el suelo junto a una pared de cristal, con una manta gris sobre los hombros. Su cabello castaño oscuro caía en mechones húmedos sobre el rostro. En brazos, sostenía a Hugo Navarro, 6 años, que dormía profundamente, con el rostro tranquilo por primera vez desde que empezó la pesadilla. A pocos metros, Lucía Ferrer, 31 años, la paramédica, terminaba de guardar su botiquín. «Está fuera de peligro», dijo suavemente. «Solo agotamiento y un poco de hipotermia». Isabela asintió. «Gracias. Por todo». Lucía sonrió con cansancio. «No me lo agradezcas. Si no fuera por ti, ese niño estaría solo». La miró un momento y añadió: «Eres más valiente de lo que crees». Isabela bajó la mirada, acariciando el cabello del pequeño. «No soy valiente, solo... no podía irme y dejarlo». El reflejo del amanecer se filtraba por los cristales, dorando la escena. El sonido distante de los helicópteros patrulla flotaba en el aire. Poco después, Alejandro entró en la sala. Llevaba el uniforme empapado y los ojos cansados, pero su expresión era más suave que nunca. «Todo ha terminado», anunció acercándose. «El peligro ya pasó». Isabela levantó la vista. «¿Y los hombres del camión?» «Detenidos». Confesaron todo. Se detuvo mirando al niño dormido. Lo usaron para transportar el dispositivo sin levantar sospechas. Pero no volverá a pasar. El silencio que siguió fue cálido, distinto al silencio del miedo. Era el silencio del alivio. Alejandro se agachó, apoyó una rodilla en el suelo y habló en voz baja. «Isabela, lo que hiciste anoche, quedarte con él, no huir, salvó vidas». Ella sonrió, débilmente. «No hice nada que usted o sus perros no hicieran. Solo sentí que debía quedarme». Hugo se movió en sus brazos, abriendo los ojos lentamente. «¿Ya se fueron los ruidos?», preguntó con voz somnolienta. «Sí, pequeño», dijo Isabela con ternura. «Ya todo está bien». El niño parpadeó y luego preguntó: «¿Cree que mi papá sabe que estoy bien?». Isabela lo miró fijamente, buscando una respuesta que no doliera. Afuera, a través del cristal, el equipo K9 descansaba bajo el sol naciente. Los 12 perros estaban tumbados formando un círculo protector, con sombra en el centro. Isabela señaló hacia ellos. «Claro que sí». Sonrió, sus ojos humedecidos. «En algún lugar tu padre está mirándote, tal vez a través de ellos». El niño miró el círculo de perros y sonrió por primera vez. Se incorporó un poco y apoyó la cabeza sobre el hombro de Isabela. Uno de los pasajeros, un turista con cámara, observaba la escena desde lejos. Sin pensarlo, grabó el momento. La mujer de uniforme gris, el niño en su regazo y las 12 siluetas de los Malinois formando un anillo perfecto bajo la luz de la mañana. El sol se reflejaba en el cristal quebrado del ventanal, creando un halo dorado alrededor del grupo. Horas más tarde, aquel vídeo se viralizó. En cuestión de horas, millones de personas lo compartieron en redes sociales. Los titulares se multiplicaron. 12 héroes con 4 patas. El milagro de Barajas. La camarera y el niño del aeropuerto. En el cuartel general de la Guardia Civil, Alejandro vio el vídeo desde su despacho. Sonrió sin decir palabra. A sus pies, Sombra descansaba, la cabeza sobre sus patas, respirando tranquila. «Míralos, chica», susurró el capitán. «Al final no solo salvamos vidas, devolvimos algo que el mundo había perdido». La perra levantó las orejas,
como si comprendiera. En el hospital infantil, Isabela acompañaba a Hugo mientras le tomaban la temperatura. Afuera la prensa se agolpaba, pero ella no les prestaba atención. En la mesa junto a la cama, el muñeco rojo, ya vacío y sin cables, había sido cosido de nuevo. Miguel lo había devuelto esa mañana. Lo limpié por completo, le dijo con una sonrisa cansada. Ahora solo es un muñeco. El niño lo tomó con cuidado, como si aún tuviera un secreto dentro. Gracias. Su voz fue un susurro. El reloj marcó las 11 de la mañana. Afuera Madrid despertaba al fin. Los aviones retomaban sus rutas. Las pantallas anunciaban vuelos con normalidad. Todo volvía a girar. Pero entre los que habían estado allí esa noche, nada sería igual. Isabela miró por la ventana del hospital, donde la luz jugaba con los edificios del centro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo ni cansancio, solo paz. Y cuando Hugo, medio dormido, murmuró: ¿Cree que volveremos a verlos? Ella respondió con voz suave y segura: Sí, cariño. Los héroes siempre regresan.